Bueno, estamos en esta serie que se llama Lo que creemos, pero además de estar en esta serie que se llama Lo que creemos, también estamos en julio, que es el mes de las misiones, y en los miércoles hemos estado teniendo unas conferencias del mes de las misiones, como ya les dijo Alex, allá afuera está Mario, ¿no? Está el Ministerio de Esperanza a los Rarámures y todo esto, ¿no? Y hoy nos toca entonces aprender o estudiar sobre lo que creemos acerca de las misiones, acerca de las misiones. Entonces, es un tema muy fascinante, sinceramente es un tema muy fascinante porque es muy profundo, ¿no? No simplemente es así como, ay, los misioneros y ya. Es un tema demasiado profundo. De hecho, cuando en la clase del instituto, la cual también yo doy, empezamos el curso con una pregunta, ¿no? ¿Y qué es ser un misionero? ¿Qué son las misiones? ¿No? Porque no es tan sencillo clasificarlo, no es tan sencillo reconocer lo que son las misiones, lo que es un misionero. Generalmente la gente piensa que pues, un misionero es aquel que se va lejos, ¿no? Que se va lejos. Tenemos una idea, una imagen del misionero, que es el que se va, por ejemplo, a China, ¿no? Y ponemos China por decir un país que evidentemente está re lejos, ¿no? Entonces, digamos que algunos creemos que las misiones tienen que ver con eso, con la cantidad de kilómetros que viajan, pero eso suena raro, ¿verdad? No creemos que simplemente un misionero es aquel que viaja mucha distancia y entonces eso lo hace misionero, ¿no? La pregunta sería, bueno, ¿y qué tal si se va a China? Pon tú, sí, China, ir a China ya es equivalente a ser misionero, ¿no? Pero iba a predicar el evangelio y todo esto, pero ¿qué pasa si llegan aterrizando el avión, lo deportan y lo regresan a México y no pudo hacer nada? Entonces ya no es misionero. Pues no tanto, ¿verdad? Otros dicen, no, bueno, es que el caso es que tienes que cambiar de cultura para ser misionero. Eres misionero cuando cambias de cultura, pero entonces podríamos volver a poner objeciones. Entonces, ¿ir a Oaxaca sería ser misionero? O ir a, no sé, a la otra delegación, ¿no? De Xochimilco a la Cuauhtémoc, realmente hay diferencias culturales, la verdad. Entonces, si voy, ¿hasta dónde tengo que cambiar la cultura como para considerarse misionero? También es complicado definirlo a través de eso. Bueno, es que los misioneros son los que hacen, pues, no sé, plantan una iglesia. Bueno, entonces eso significa que no existen las mujeres misioneras. Porque pues, bíblicamente no está bien que una mujer se enseñoree de una iglesia, ¿va? Entonces no pueden plantar una iglesia y levantarla. Entonces las mujeres no pueden ser misioneras bajo ese término. Entonces, ¿qué son las misiones? ¿Y qué es un misionero? ¿Tiene que ver con la distancia? ¿Tiene que ver con la cultura? ¿Tiene que ver con el tiempo que pasas? ¿O tiene que ver con la actividad? ¿Qué es un misionero? Esta pregunta es algo complicada, ¿no? Y no, como decíamos por ahí, no estamos en este momento ni al principio de cada clase, de cada curso del instituto, no es que estemos descubriendo el agua tibia, ¿verdad? No estamos descubriendo el hilo negro. Realmente esto es una pregunta que se han preguntado los misiólogos, se han preguntado los teólogos, ¿no? Y entonces concluyen, ¿no? Yo podría decirte que las misiones en este sentido, para agarrar, ahora sí que pues para tener un punto en común, para tener un común denominador que pueda englobar todas las expresiones de misiones, podemos entonces entender que las misiones son la expansión del reino de Dios. En esencia, las misiones son la expansión del reino de Dios en cualquier sentido. Eso es esencialmente las misiones. Y en este sentido, los teólogos, misiólogos, concluyeron entonces que la misión no es exactamente una especie de proyecto de una iglesia que alguien pueda desarrollar. Las misiones, más bien, no son las misiones, sino es la misión de Dios, Dios alcanzando al humano. Entonces, la misión es la misión de Dios, que alcanza al humano, ¿no? Y para Dios pues no hay tal como que tiene que cambiar de cultura o tiene que viajar mucho, ni nada de eso, porque pues Dios es Dios.
está en todas partes, conoce todos los idiomas y todavía más, ¿no? Entonces, Dios, para alcanzar a cualquier persona, ¿cómo explicártelo? Dios es misionero en su naturaleza, en este sentido. Dios no tiene que hacer un esfuerzo diferente para alcanzar a cada tipo de persona. No sé si me expliqué. Dios no tiene que hacer un esfuerzo diferente para alcanzar a uno o a otro. Es Dios. Básicamente no existe para él fronteras transculturales, no existe distancias, es Dios. Entonces, realmente la misión es la misión de Dios, de alcanzar a la humanidad. Es Dios mismo que empezó lo que es la misión. Es Dios mismo el que decidió alcanzar a los humanos, ¿no? Y te digo que es un tema profundo esto de las misiones, porque las misiones en sí mismo conllevan pues la razón de todas las cosas. Mira, déjame te lo explico, eso sonó muy raro, la razón de todas las cosas, pero 1 de Pedro, versículo 18 del capítulo 1, 1 de Pedro 1, 18, dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, esto es muy interesante. Lo que está diciendo es que Dios ya había destinado el sacrificio de Jesucristo antes de crear el universo. Antes de crear el mundo, ya había un propósito para crear al mundo, ¿no? Mateo, el versículo capítulo 25, versículo 34, Mateo 25, 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Este par de versículos, 1 de Pedro 1, 18, acá Mateo 25, 34, está dejándonos ver algo, que antes de que Dios creara lo creado, ya tenía un propósito. Vamos, Dios no creó lo creado para después saber qué hace con él. Dios no creó el universo y las estrellas para después decir: ¿y ahora qué hacemos? Dios no creó al ser humano como para decir: ¿y ahora qué hago? No es como, y se le chispoteó a Adán, ya comió de este fruto, ¿qué hacemos? Y esto es hermoso porque tampoco te creó a ti sin ningún propósito. Dios creó el universo, creó la humanidad y te creó a ti para que fueras redimido. Es la verdad, para que a través de su redención te heredara su reino. Antes de la fundación del mundo ya había un reino que heredar. Antes de que el mundo fuera creado ya había un reino que te quería dar. Antes de que el mundo fuera creado y que tú fueras creado, Dios ya había decidido morir por ti. Ya había decidido sacrificarse por ti. Antes de que te creara, ya había decidido sacrificarse por ti. Entonces, el mundo mismo, la creación misma, la humanidad, tú mismo, tienen un porqué y hay una razón de tu existencia. Gracias a Dios. Tu vida no es así una hoja al viento y la pura casualidad. No, tu vida tiene un propósito. El universo mismo tiene un propósito y el propósito es ser redimido, como hemos visto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios quería redimirnos? ¿Por qué Dios querría hacer esta obra? Les comentaba, hemos estado en el mes de las misiones. Este mes el título ha sido Muéstranos tu gloria, o el tema general de las conferencias es Muéstranos tu gloria. Todavía este miércoles vamos a tener otra conferencia. Y hace 2 miércoles, el miércoles, no el que pasó, sino el antepasado, intentamos descifrar el por qué Dios decidió hacer lo que hizo, ¿no? Y la razón por la cual Dios decidió alcanzar a la humanidad es sencilla. Es profunda, pero es sencilla. Decidió hacerlo por amor. Por eso decidió alcanzar a la humanidad,
por amor. Por eso decidió sacrificarse por la humanidad, por amor. Por eso decidió redimirnos, por amor. Esa es la razón. Y que esa sea la razón hace que el caminito se corte ahí, ¿verdad? Porque no necesitas una razón para amar. Porque el amor en sí mismo es la razón. Porque si Dios te amara por alguna razón o una cualidad tuya, ¿qué sucedería si pierdes eso? Entonces te dejaría de amar. Y eso no es amor. Entonces, para que el amor sea, necesita ser incondicional. Esto significa que no depende de ti que seas amado, sino depende de aquel que ama. Y Dios te ha amado. ¿Por qué razón? Te explico de nuevo. No hay razón, simplemente porque te ama. Porque te ama y es incondicional. Y es en base a esto que Dios creó el universo para redimirte, para alcanzarte, porque te ama. Por eso existe lo que existe, para revelar su gloria a través de su amor hacia ti. Te creó para ser alcanzado, creó el universo para que estuvieras aquí y pudieras conocer su gloria a través del sacrificio con el que te amó. Y en este sentido, esa es la misión. No es una misión de alguien en particular, es Dios intentando, o mejor deja tú el intentando, es Dios alcanzando la humanidad. Es Dios alcanzando, esa es la misión. Y otra vez te lo repito, no es que Dios sea más difícil, no sé, alcanzar a los de la Patagonia o a los de Alaska. Para Dios no es más difícil uno que otro, es Dios. Pero Dios desea alcanzar a todos. Desea alcanzar a todos. Por eso, en esencia, la misión es alcanzar a la humanidad. Sea donde quiera que esté, sea quien sea que lo alcance en este sentido, o sea como sea, la idea o la misión es alcanzar a la humanidad. ¿Quién inició este acto misionero? Dios. Dios es misionero, ¿no? En este sentido. ¿Y cómo lo llevó a cabo? Bueno, la culminación de este acto misionero, por así llamarlo, es Jesucristo. Jesucristo es Dios tomando la forma de un hombre. Entonces viene Jesús a morir por los hombres. Viene Jesús a morir por los hombres. Y acompáñame a Hebreos 4, ¿no? Voy. Versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, vemos aquí cómo Dios decide no solamente traspasar las fronteras, no solamente decide traspasar los océanos, los países, sino Dios mismo decide, ¿qué cosa? Traspasar los cielos. Imagínate la visa que se necesita para eso, ¿no? Los traspasa y viene. Y dice Juan, en el versículo 14 del capítulo primero, ¿no? Juan 1:14, y aquel verbo, ¿qué verbo? Bueno, si tú lees los primeros versículos de este pasaje, está hablando de aquel verbo por el cual fueron creadas todas las cosas, aquel verbo que en esencia es Dios. Bueno, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, qué interesante, Dios se hace visible en Jesucristo. Dios viene y se hace visible en Jesucristo. Vamos, Dios es Jesucristo, ¿no? Algunas sectas, ¿no? Lo digo con respeto, pero no consideran que Jesús sea Dios, porque hay una limitante intelectual, por así decirlo. Como que no lo entendemos bien. ¿Cómo es posible que uno sea el otro al mismo tiempo? O sea, ¿cómo es posible que Jesús sea Dios y al mismo tiempo Dios esté juzgando a Dios? O sea, eso es una limitante que entonces la gente dice, no, por esa simple y sencilla razón, Jesús no es Dios. Pero, ¿sabes? Aparte que podríamos hablar al respecto, es muy conveniente que Jesús sea Dios. Muy conveniente, aparte de que lo es, pero tiene mucho sentido. Porque entonces podemos saber que tenemos tú y yo un Dios que entiende tu dolor, ¿no? En lo que decía Hebreos 4, lo que acabamos de leer, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros.
Si Jesús no fuera Dios, no podríamos decir que Dios se puede compadecer de nosotros. Porque ese texto en Hebreos 4 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue, ¿qué cosa? Tentado en todo, pero sin pecado. O sea, podemos llegar con un Dios que sabe lo que estás pasando. Podemos llegar con un Dios que sabe lo que es ser tentado precisamente en eso que estás siendo tentado. No es un Dios ajeno a tu dolor y no es un Dios ajeno a la tentación. Dime si no era necesario que Jesús es Dios. De otra manera no existe. Y una de las cosas no existe como este argumento de que Dios te entiende. Otra de las cosas que yo les digo a las personas es, bueno, a estas sectas que no creen que Jesús sea Dios, es ok. No sé qué diga tu fe, pero mi fe a mí me dice que mi Dios murió por mí. Dime, les preguntaría, ¿tu Dios murió por ti? ¿Qué te pueden decir ellos? No, envió a alguien. Ah, bueno, envió a alguien. Ese es tu Dios. Pero mi Dios vino él mismo. ¿Me explico? Entonces, es importantísimo que Jesús que Jesús sea hombre. Además de eso, pues, venga, pagó por los humanos en cuerpo de humano, ¿no? ¿No dice Romanos en el capítulo 8 que en un cuerpo de pecado condenó al pecado, ¿no? Condenó, o sea, en un cuerpo de pecado, Cristo pudo condenar a la carne. Vamos, gracias a que Cristo es humano, pudo pagar por los humanos. Y gracias a que Él se hizo como nosotros, ¿a quién sabes qué? Nosotros podemos ser como Él, en toda la expresión de lo que eso es. Gracias a que Él gracias a que el Hijo de Dios se hizo hombre, el hombre puede ser hijo de Dios. Es maravilloso. No quiero divagar mucho en este asunto, pero ¿sabes que Jesús va a ser eternamente humano? Dios va a ser humano como tú, para que Él sea como tú y tú puedas ser eternamente como Él, hecho a su naturaleza. Bueno, y es por eso que Dios no solamente vino el viernes, lo crucificaron el viernes, resucitó al domingo y ascendió al cielo y se acabó. No, Dios vivió, Jesús, en este cuerpo, mejor dicho, vivió 30 años. ¿Para qué vivía 30 años Jesús? O sea, digo, cuando eres el Dios eterno, donde los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿no? Ni el tiempo ni nada te puede contener, pues venir a la humanidad, estar encerrado en un cuerpo carnal, vivir a fuerzas en una región que te dé calor y que te duela la panza, pues no precisamente es lo mejor para un Dios todopoderoso, eterno y glorioso. No es un parque de diversiones. Pero entonces, ¿por qué decidió vivir toda una vida entre nosotros? Porque como dice el versículo 1, el versículo 14 de Juan, lo que leímos, de Juan 1:14, lo que leímos, que vimos su gloria y su gracia y su verdad, pues eso, Jesús vivió entre nosotros para reflejar al Padre, para dos cosas, para demostrarnos quién es Dios y cómo vivir para Dios. Y creo yo que esas dos realidades, esas dos actividades o esos dos elementos, podrías acomodarlo a cualquier misionero en cualquier situación del mundo, en cualquier región del mundo, en cualquier época de la historia, y mientras esté haciendo esas dos cosas, estará cumpliendo una misión. ¿Cuáles dos cosas? Demostrar quién es Dios, el Dios verdadero, y cómo se puede vivir para ese Dios vivo y verdadero. Lo maravilloso de Cristo es que Jesús demostró quién es Dios a través de vivir para Dios. Pero, ¿qué significaba vivir para Dios? Vivir para los hombres. Cuando Jesús vivió para los hombres, sirviéndoles, sanándoles, hablándoles la verdad, estaba viviendo para Dios. Y en esa medida estaba demostrando quién es Dios. ¿Se explico? Un Dios humilde, un Dios amoroso, un Dios sacrificial. Entonces Dios vive para los hombres, ¿no?
bueno, Jesús vive para servir a los hombres y de esta manera servir a su Padre y de esta manera reflejar quién es el Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que Dios nos ha mandado como misioneros, ¿no? Como en este sentido misioneros, a demostrar quién es Dios y cómo vivir para Él, ¿no? Pero una vez terminado su ministerio aquí en la tierra, Jesús, después de ser crucificado, resucitar, ¿no? Y dar unas últimas instrucciones antes de ascender, da la gran comisión, ¿no? La gran comisión. Y creo yo, el año pasado hablamos un poco de la gran comisión, y una de las, creo, la expresión más profunda de la gran comisión, ¿no? Cada evangelio tiene una versión de esta gran comisión. La expresión más profunda de esa gran comisión creo que se da en el evangelio de Juan. Juan, capítulo 20, versículo 21. Juan 20, 21, dice así. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitieres los pecados les son remitidos, y a quien se los retuvieres les serán retenidos, ¿no? Ahí está la gran comisión. Esencialmente lo que está diciendo Dios es: yo encarné al Padre, y así como yo encarné al Padre y vine a ti demostrándote quién es Dios y cómo vivir para Dios, ahora tú tienes que hacer lo mismo. Ahora tú tienes que encarnar quién es Jesús y lo que significa vivir para Jesús. Y entonces sucede esto: Jesús les pasa la estafeta a sus discípulos. Jesús estaba haciendo la obra de Dios, la cual es la misión de Dios. Pero Él ascendería al cielo para enviar el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo continuar su obra, su misión, la misión de Dios, la misión del Hijo y ahora la misión del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo poder vivir la vida de Cristo y a través de vivir la vida de Cristo alcanzar el mundo. Sigue habiendo una misión que es alcanzar a la humanidad. Cristo ya terminó su obra y ahora nos da paso a nosotros para que Él siga viviendo su vida, cumpliendo su misión, pero ahora a través de nosotros. A través de nosotros. Reflejar quién es Dios y cómo vivir para Dios. Pero es imposible hacerlo sin el Espíritu Santo. Y en cada una de las versiones de la gran comisión que se describen en los 4 evangelios, en los 4 se ve la necesidad del Espíritu Santo para llevar a cabo esto. El hombre natural no puede vivir para Dios. El hombre natural no conoce siquiera a Dios, ¿no? ¿Quién es el hombre natural? Bueno, 1 Corintios en el capítulo 2 explica que el hombre natural es, digámoslo así, el que nació una sola vez, ¿no? Y el hombre espiritual es el que nació 2 veces. Haciendo referencia a Juan 3, esta plática con Jesús y Nicodemo, en donde decía: te es necesario nacer de nuevo, te es necesario nacer del Espíritu. El que nace 2 veces, digamos, es el que nace el Espíritu, el espiritual, pero el natural es el que simplemente nació un día y ya, y no tiene un encuentro con el Señor, ni un nuevo nacimiento con el Espíritu Santo. Bueno, ese hombre natural no tiene la capacidad de vivir para Dios. Necesita el Espíritu Santo recibirlo a través de la fe en Cristo y el arrepentimiento de los pecados. Necesita recibir el Espíritu Santo para poder conocer a Dios y darlo a conocer a través de una vida hacia Él. Y es lo que Dios nos ha dejado a ti y a mí. Dios nos ha dejado esta misión. Su misión quiere seguir la misión de alcanzar a la humanidad, quiere perpetuarla a través de ti. Quiere seguirla llevando a cabo a través de ti. Pero necesitas el Espíritu Santo. A través de ti quiere seguir expandiendo el reino de los cielos. Y entonces nos podemos cuestionar en este sentido: ¿realmente está Dios llevando a cabo esa misión en ti? ¿En ti se está expandiendo el reino de los cielos? ¿Estás alcanzando a más personas? ¿Estás hablando la Biblia con otras personas? Porque si no lo estás haciendo, significa que no estás viviendo la vida de Cristo, a lo cual fuiste llamado a vivir la vida de Cristo. Si no estás haciendo esto, es porque no estás viviendo la vida de Cristo, porque no estás atendiendo el llamado que Cristo te ha dado. Esta gran comisión no es nada más para los 11 discípulos a los que le habló.
Esta gran comisión es para todo aquel que es su discípulo. Mateo 4:19 dice: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Significa que si vas en pos de Jesús, automáticamente, implícitamente significa que tú vas a ser un pescador de hombres. No es como venid en pos de mí y escoged si sois o no pescadores. No. Venid en pos de mí y implícitamente va a ser que tú vas a pescar hombres, vas a alcanzar personas. ¿Por qué? Porque venir en pos de mí significa vivir mi vida, y mi vida es alcanzar la humanidad, porque esa es la misión, la gran misión, por lo cual el mundo es creado y existimos. ¿Estás viviendo la vida de Cristo, a lo cual fuiste llamado? ¿Estás alcanzando a más personas? Si no es esto el caso, si no estás alcanzando a personas, no estás viviendo la vida de Cristo. Y si no estás viviendo la vida de Cristo es porque necesitas el Espíritu Santo. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo, necesitas pedirlo, necesitas clamar por Él, necesitas recibirlo. De otra manera no vas a poder vivir su vida, a lo cual fuiste llamado, ¿no? Y Dios nos ha dado esta gran comisión, esta gran encomienda, porque, como lo veíamos al principio, es la razón de la existencia. Es la verdad, o sea, suena muy rimbombante, muy impresionante, pero es la verdad. Es la razón de la creación, alcanzar a la humanidad. Esa es la misión. Expandir su reino, y quiere hacerlo a través de nosotros. Si no, ¿sabes por qué la iglesia aún sigue en esta tierra? ¿Por qué Cristo no ha venido aún por nosotros? ¿Por qué no ha llegado el cumplimiento de los tiempos? O como se dice coloquialmente, ¿por qué todavía no se acaba el mundo? ¿Por qué Dios no ha venido por su iglesia? Porque aún hay gente a quien salvar. Tan sencillo como eso. ¿Por qué la iglesia sigue en el mundo? ¿Por qué Cristo no ha instaurado su reino? Porque aún hay gente a quien salvar. ¿Te das cuenta de lo importante de la gran comisión a la cual has sido llamado? Es eso. Es muy importante, y Dios te está llamando a ti porque has de hacerlo. ¿Cómo? A través de vivir su vida. Ahora, déjame decirte una cosa. La gran comisión tiene dos aspectos o dos expresiones, por así decirlo. Dos brazos, dos corrientes, dos ramas, que se pueden ver en las versiones de la gran comisión en los evangelios. Y son dos ramas. Uno es el evangelismo y el otro es el discipulado. Estas dos, evangelismo y discipulado, constituyen la gran comisión, constituyen la misión, ¿no? Marcos 16:15, ¿no? Es donde dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso tendrá una inclinación, ¿qué? Evangelística, ¿no? Tendrá una expresión más evangelística: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero, por ejemplo, Mateo 28:19 dice: id por, ¿cómo dice? Déjenme, se me olvida, pero es: id a todas las naciones. Espérenme un segundo. Mateo, luego llegan ustedes más rápido y me quedo. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Id y hacer qué? Discípulos. Esto tiene una expresión más cargada hacia qué? Hacia el discipulado. ¿Me explico? Entonces, la gran comisión contempla estas dos grandes actividades: la evangelización y el discipulado, ¿no? Lucas tiene una inclinación más hacia el evangelismo, ahí léelo tú en Lucas 24, y Juan, como estábamos viendo ahorita, tiene una inclinación más hacia, ¿qué les dije? Lucas tiene una inclinación más hacia el evangelismo, Lucas 24. Y Juan, como lo leíamos, tiene una inclinación más hacia el discipulado. Sed como yo, para que en una relación puedan ver cómo soy yo, ¿no? O sea, más discipulado. Entonces, dos grandes vertientes: discipulado y evangelismo. Y estas dos partes constituyen realmente lo que es la misión. Otra vez, la expansión del reino de Dios en cualquier sentido. La evangelización
expande el reino de Dios alcanzando nuevas personas, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Pero el discipulado expande el reino de Dios en el corazón de los ya alcanzados. ¿Me explico? O sea, de nada sirve que alguien crea en Cristo y ahí se quede y nunca aprenda nada. Es necesario que el reino de Dios crezca, que pueda esta persona que ya creyó en Cristo encarnar los valores del reino de Dios. Necesita discipularse. El reino de Dios necesita expandirse en él, en su corazón. Entonces, la misión que es de Dios es expander el reino de Dios en cualquier sentido, evangelismo o discipulado. Y para eso, Dios constituyó a la iglesia. A la iglesia. Es a través de la iglesia que Dios desea llevar a cabo su misión. Es a través de la iglesia que Dios desea llevar la misión, ¿no? Por ejemplo, Mateo 17:21. No, perdón, Juan 17:21. Perdón, Juan es Juan. Juan 17:21. Esta oración que se llama la oración sacerdotal, porque es Jesús antes del Via Crucis, ora por sus discípulos. Dice, entonces, versículo 21 de Juan 17: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué cosa? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces dice, así como tú y yo somos uno, ¿cómo es que Jesús y el Padre eran uno? ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, el Padre y Jesús eran uno mismo. Y ahora dice, ahora así como tú y yo estábamos, déjame usar esta expresión, pegados a través de este pegamento celestial, el cual no es una cosa sino una persona, el Espíritu Santo, así quiero que ellos, ¿no? Dice, sean uno. Quiero que entre ellos estén unidos a través del Espíritu Santo, que tengan una unión tan perfecta como la que tú y yo tenemos, como a través del Espíritu Santo también. Y eso es lo que sucede, que la iglesia viene a ser el templo del Espíritu Santo. ¿No lo dice 1 Corintios 3? Venimos a ser, ¿no sabéis que son templo del Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu Santo. Y otra vez, puede haber muchas diferencias entre nosotros, muchas. Si tú volteas a tu alrededor, hay muchas personas con diferentes gustos, diferentes pensamientos. Tú puedes irle a un equipo y el de al lado de ti le puede ir a otro. A ti te puede gustar el pelo de una forma y al otro del otro, el vestido, la vestimenta, los colores, los sabores. Somos muy diferentes. Incluso hasta preferencias políticas, lo que sea. Somos diferentes. Pero, esencialmente, en lo más profundo, en las cosas profundas y esenciales, el que está al lado de ti piensa igual que tú. En las cosas profundas y esenciales desea lo mismo que tú. El que está al lado de ti ama exactamente lo mismo que tú amas. Lo que más ama en la vida es justo lo que tú más amas en tu vida. Es tu hermano. ¿Por qué? Porque el que está al lado de ti tiene también el Espíritu Santo. Ha transformado el Espíritu Santo su vida de tal manera que él también anhela a Cristo. Anhela. El hermano que está al lado de ti daría la vida por lo mismo que tú la darías. En las cosas profundas y esenciales somos lo mismo. Estamos pegados, estamos unidos a través del Espíritu Santo. Nuestra nueva naturaleza es la misma, la de hijos de Dios. Anhelamos, llamamos lo que Dios anhela. Y es a través de esta unión que el mundo va a conocer que Jesús es el Salvador. ¿No decía Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos? Si tienen amor los unos por los otros. Es a través de la unión, es a través de el amor en la iglesia que el mundo conoce que Cristo es el Salvador. Vean lo que dice el siguiente versículo. Juan 17:22.
la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿Para qué les dio la gloria? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dicho de otra manera, Dios va a revelar su gloria a través de la iglesia en la medida que seamos uno, que nos amemos, que nos sirvamos. Dios decidió usar la iglesia como el mecanismo para alcanzar a la humanidad. ¿Me explico? Por ejemplo, Hechos 2:42. Ay, espérame. Te digo que por eso no les digo los versículos antes, porque me ganan acá. Ya me siento como que descubierto. Hechos 2:42. No, está bien. Pero pues ya que dice, ¿para qué lo busco? Y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, ¿no? Y estas 4 cosas son de alguna manera una expresión de Cristo. Porque cuando Cristo llama a la iglesia para ser el agente que va a hacer las misiones, va a ser el método por el cual van a tener las misiones, tenemos que entender una cosa antes de todo esto. Que la iglesia está constituida por personas, ¿no? Por los cristianos. Cada cristiano está llamado a vivir la vida de Cristo. En consecuencia natural, la iglesia es el reflejo de Cristo en este mundo. La iglesia es el pueblo, el grupo de personas que encarnan, ¿no?, los valores del reino, que proclaman el mensaje de Cristo, ¿no? Es aquel lugar donde Cristo vive, ¿no? Y estos 4 elementos de Hechos 2:42 y perseveran en la doctrina de los apóstoles y todo esto es simplemente expresar la vida de Cristo. Perseverar en la doctrina es vivir conforme a esta nueva enseñanza de Cristo, en la comunión unos con otros, así como Cristo vivió entre nosotros y tenía comunión con nosotros. Ahora nosotros tenemos comunión entre nosotros, como leíamos en Juan 17, ¿no? El partimiento del pan tiene que ver con recordar su sacrificio. Las oraciones tienen que ver con esta nueva forma de seguir comunicándonos con Cristo, seguir en esta comunicación. Y la vida de la iglesia reflejando a Cristo, dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ¿no? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué cosa hacía? Entonces, cuando la iglesia empezaba a vivir la vida de Cristo, empezaba a crecer la iglesia. Era a través de la sencilla comunión en que el mundo estaba empezando a ser alcanzado. Es a través de la sencilla comunión de la iglesia que el mundo es impactado. Yo llevo unos años acá en Semilla de Mostaza coordinando el ministerio de evangelismo. Y literalmente hemos hecho circo, maroma y teatro para salir a las calles. Hemos hecho de todo: teatro, pintura, nos hemos aventado, nos hemos tirado, hemos saltado, lo que sea, ¿no? Para predicar públicamente a Cristo en las calles. Y soy el primero en defender, ¿no?, la predicación pública del evangelio. Es necesaria. Pero también reconozco que no es la principal forma en que la iglesia crece. La principal forma en que la iglesia crece es cuando la iglesia solita predica, cuando tú le compartes a tu hermano, a tu vecino, a tu familiar, al de tu trabajo, y cuando ellos pueden ver que en la iglesia hay algo diferente, la iglesia crece. La iglesia crece. Entonces, Dios decidió que sea la iglesia a través de la cual se hagan las misiones. Y entendiendo esto, podemos entonces decir esto: es la iglesia
la misión de Dios. La misión de Dios es la iglesia. Eso es. Dice la Biblia, columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? Y si entendemos que la iglesia es la misión de Dios, entonces agárrate, porque entonces entendemos que cada cristiano es ¿qué cosa? Un misionero. Cada cristiano es un misionero. Cada cristiano es un misionero, porque cada uno de ustedes y yo tenemos la posibilidad y la capacidad de expandir el reino de Dios de alguna manera. ¿O no es verdad? Entonces somos misioneros, somos llamados a vivir la vida de Cristo para expandir su reino, puesto que es la misión, el fin último por el cual estamos en esta tierra. No hay más allá. Después de cumplir eso, después de cumplir a los que han de ser alcanzados, ya no hay más. Es la consumación de los tiempos. En ese sentido, es el fin último por el cual seguimos aquí: alcanzar la humanidad, expandir su reino. Necesitas vivir la vida de Cristo. Necesitas el Espíritu Santo. Para eso fue creado todo. Para eso fuiste creado tú. Es a través de la iglesia que esto va a suceder. Y es bello porque somos llamados a reflejar, a vivir la vida de Cristo. Vivir la vida de Cristo. Ahora, en Filipenses, capítulo 2, no te voy a decir el versículo para que no llegues primero, pero puedes ir a Filipenses. El problema es que me tardo mucho en llegar a... ya. Filipenses 2, versículo 19. 2:34. ¿Verdad? No hay 34. Pero me lo invento para que... no es cierto. Ya, Filipenses 2:19. Ahí te va. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y entonces, en esta porción de Filipenses 2, del 19 al 30, Pablo está diciéndoles que les va a enviar a dos personas, a Timoteo y a Epafrodito. Digamos lo que son enviados, son misioneros. Enviados, la palabra enviado, apóstol, ¿no? Es enviado, ¿no? Entonces, son enviados de parte de Pablo a estas regiones, a Filipenses, a Filipos, ¿no? Pero es interesante la característica que da de Timoteo. Es, básicamente, no tengo ninguno como él que refleje tan claramente a Cristo. ¿Por qué? No es lo que estábamos diciendo, que los misioneros reflejaban a Cristo al vivir como a Dios le agrada, y vivir como a Dios le agrada era vivir para los demás. Es justo lo que está haciendo Timoteo. A ninguno tengo como él que tan genuinamente se interesa por ti, que no se interesa por él porque realmente le interesa lo de Dios. Que no vive para sí, vive para los demás, y de esta manera refleja el amor de Dios y lo que es vivir para Dios. Entonces, esta es, empieza una persona en medio de una iglesia a reflejar el amor y la vida de Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces creemos nosotros que es la iglesia en donde la iglesia es la que capacita al misionero. Eso es lo que creemos, ¿no? Hechos 13, que es este momento en donde sale Pablo y Bernabé, ¿no? Si me acompañas, Hechos 13:1. Habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, empezando por Bernabé y terminando por Saulo, Pablo, ¿no? Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
la iglesia es el lugar donde pueden ser capacitados los misioneros. En este momento, es a través de la iglesia que Pablo podía, lo que dice ahí, ministrar al Señor, servir al Señor. Estaba sirviendo al Señor. O sea, no quieras ser candil de la calle y oscuridad en tu casa. No quieras irte al otro lado del mundo para poner una silla que en la iglesia nunca has puesto, ¿no? Y entonces es a través de la iglesia que puedes ser capacitado, porque a través de la iglesia puedes tú, pues, servir. Podemos saber si se te puede dar instrucciones, se puede comprobar tu carácter. Si te dicen que no hagas algo, obedeces. Si te dicen que sí lo hagas, lo cumples. Si se te encarga algo, pues lo llevas bien a buen término. Es posible a través de la iglesia, porque es a través de la iglesia que se empieza a desarrollar, ¿qué cosa? Este carácter preciado de Cristo. Es este carácter que puede reflejar a Dios, quién es Dios, a través de servirle a los demás. Es a través de la iglesia, a través de la sujeción, a través del servicio, a través del discipulado, a través de todo esto, ¿no? Y es interesante que, según este texto en Hechos 13, al final la iglesia confirma su llamado, ¿no? Porque imagínate que me dijeras, no, es que yo tengo el llamado a ir a Groenlandia de misionero. Y llega se lo dices al pastor y el pastor te dice, bueno, pues está bien padre, pero pues no has acabado ni de leer Lucas, ¿no? Mejor regresas, vamos a discipularnos, métete al instituto, mira, sirve aquí, ¿no? O sea, te piden que pongas la mesa y pones la silla, ¿no? Pones sillas y pones o sea, mejor vamos a que crezcas, a que des más fruto. Y no puedes, si eso te está diciendo tu pastor, decir, no, Dios me está enviando. No, la iglesia confirma el llamado, ¿no? Pero es una palabra muy importante que estamos viendo, aquí, ¿no? Lo del llamado, pero déjame ahorita regreso a eso. Entonces, es la iglesia la que puede hacer que se pule el carácter de los hombres, donde puedas desarrollar el carácter de Cristo, la que capacita para las misiones. Y Filipenses, ¿no? Ahí donde estábamos, Filipenses 2, cuando estaba hablando de Epafrodito y Timoteo, termina Pablo recomendándolos de una manera muy especial. Dice, versículo 29 de Filipenses 2, recibidle pues en el Señor con todo gozo a Epafrodito y tened en estima a los que son como él. Digamos que dentro de la iglesia puedes desarrollar el carácter de Cristo y ser de grande estima incluso para la iglesia. Mira, no sé por qué por ahí se tiene la noción o la idea de que Semilla no es una iglesia misionera, pero si no lo sabías, tenemos hoy en día 5 misioneros en activo. La verdad, son Genaro, que es pastor de Semilla Pachuca, Sergio, que es pastor de Semilla Toluca, Raúl, que es pastor de Semilla Santa Mónica, Lenin, que por cierto hoy estrena el lugar más grande, que es pastor de Semilla Monterrey, ¿no? Y Ibert. ¿Cuántos de nosotros no nos acordamos de Ibert? Ibert, que es pastor de Semilla Querétaro. Estos hombres realmente han sido de gran estima, de gran valor para la iglesia. Para mi pastor, para nuestro pastor Fermín, son hombres de gran estima. ¿Por qué? Porque han desarrollado el carácter de Cristo. ¿En dónde? Sirviendo en la iglesia, ¿no? Sergio sirvió mucho tiempo en audio. Genaro, aunque nomás apretara un botón en audio, también sirvió, ¿no? Es un chiste local porque decía que los de audio solo apretan botones. Bueno, él sirvió en audio mucho tiempo. Ibert sirvió durante mucho tiempo en librería también. Entonces, el carácter de Cristo fue desarrollado a través de la iglesia y fueron muy estimados a los ojos de todos nosotros. ¿Quién no estima con aprecio a Lenin o a Ibert? Y estos hombres son los que creemos que pues, son enviados. Ahora,
¿Son enviados porque han desarrollado ese carácter? No, no es por eso, sino por como dice Hechos 13, porque recibieron un llamado de parte de Dios, porque Dios los llamó. Vamos, en esta iglesia no estamos viendo, a ver, ¿quién quiere ir no sé, a el Congo? Que levante la mano. No estamos diciendo eso, porque nosotros no queremos, o sea, nuestra intención no es hacerte el llamado. Como dice Hechos 3, el llamado lo tiene que hacer Dios a tu vida. Y ya la iglesia confirmarlo, pero Dios tiene que hacer el llamado. Y Dios hizo un llamado a estos hombres a que fueran a estos lugares, a plantar una iglesia y a crecerla. Es a través de este llamado que las cosas suceden. Ahora, lo que quiero que entiendas también es que todos, al final de cuentas, si es que somos todos misioneros, todos tenemos un llamado. Primero que nada, 1 Corintios, ¿no? Me apuro, mano, porque si no. 1 Corintios, capítulo. Hijos de. Bueno, eso. 1 Corintios 1, versículo 2, a la iglesia de Cristo que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, ¿llamados a qué? A ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes un llamado, sí o no? Por supuesto. El versículo 9, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesús. ¿Tienes un llamado? Por supuesto que tienes un llamado. Solamente déjame explicarte esto. Todos somos misioneros en este sentido, porque Dios está cumpliendo su misión a través de cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros, primero que nada, tenemos un llamado de ser uno con Cristo, de estar en comunión con Él y de ser santos. ¿Dónde? Juntos, como iglesia, ¿no? Pero además de esto hay llamados específicos. ¿No? Efesios 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice que, te lo voy a parafrasear: hechura suya somos, creados en Cristo según Dios, para buenas obras, las cuales Él predestinó de antemano. Entonces, no es que no tengas un llamado de parte de Dios. Es que Dios ya te puso a hacer algo que tienes que estar haciendo ahorita. No tienes que inventar a dónde ir, ni qué hacer. Tu itinerario ya está escrito desde antes. Lo que te está pidiendo Dios es que seas obediente en aquello que te está llamando, porque de esta manera estarás cumpliendo su misión. Solamente esto. Había alguien que me decía, ¿cómo? ¿Y si no tengo un llamado ya? ¿Ya fue? ¿O todos tenemos llamado? O sea, yo quiero ser misionero, pero ¿y si no tengo un llamado ya? ¿Pero qué te quieres que te diga? O sea, como no tienes un llamado, pues ya Cristo no es tan hermoso. Ya no tienes que depender tanto de Cristo. Ya no tienes que leer tanto tu Biblia, ni ores tanto porque no tienes un llamado. Claro que no. Claro que no. Dios quiere utilizarte a ti para perpetuar su misión, que es alcanzar a la humanidad. Y Dios te está haciendo a ti un llamado. A cada uno de nosotros tenemos un llamado en diferentes áreas, si tú quieres. Pero has de atender un llamado, porque tú también has sido llamado a cumplir la misión de Dios, que es la expansión del reino de Dios. También, ¿no? Por último, ya para terminar, simplemente nosotros creemos que no, porque si ya entendimos que el misionero es una oveja, ¿no? Porque se cree a veces que el misionero pues es como un superhombre, ¿no? No come y no duerme. No duerme porque se la pasa en veladas de oración y no come porque se la pasa ayunando. Entonces lo ves así como, wow. No, el misionero es una oveja. Es una oveja, eres tú. No sé, o sea, es una oveja. Entonces necesitas seguir siendo pastoreado. Creemos que la iglesia no solamente capacita al misionero, sino que también pastorea al misionero, ¿no? Y lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Pablo, ¿no? En 2 Timoteo 4:14 le decía, cuando vengas tráeme el capote y los rollos y los libros y la capa y no sé qué. Cuando vengas. O sea, el misionero venía a su pastor, ¿no?
Hechos 15, versículo 36, dice: después de algunos días dijo Pablo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra de Dios para ver cómo están. Otra vez, el misionero venía al pastor, el pastor iba al misionero, ¿no? Seguía habiendo un pastorado. Y en Semilla, gracias a Dios, nuestro pastor Fermín puede seguir pastoreando a Ibert, lo sigue haciendo, puede seguir pastoreando a Lenin, puede seguir pastoreando a Sergio, a Genaro, porque no dejan de ser ovejas. No dejan de ser ovejas que necesitan un pastor. Vamos, la misma Biblia decía, 1 Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, no son más que una expresión de este cuidado misionero, de este pastoreado, de este pastoreo, o como se diga, a un misionero. No es más que una expresión de eso. Pablo está escribiéndole cosas y teniendo una mensajería, una comunicación con su oveja, aunque estuviera lejos. Seguía teniendo una comunicación con su oveja. Hoy no es necesario mandar cartas escritas por correo postal. Hoy puedes hablar por teléfono. Yo he estado presente cuando el pastor Fermín se ha tenido que salir de una reunión o algo así para hablar un tema delicado que, por ejemplo, Lenin le marca y le dice: oye, pastor, está pasando esto, y el pastor Fermín puede pastorearlo, incluso a través de esta comunicación que ahora hay, ¿no? ¿Por qué? Porque el misionero no es un super oveja o una cosa así. El misionero sigue teniendo necesidad de ser pastoreado, ¿no? Entonces, como tú y como yo, vamos, la misión, ya recapitulando, la misión es de Dios, pero quiere hacerla a través de ti, a través de la iglesia. Dios quiere que tú vivas su vida para cumplir esta misión que es de Dios, que reflejes quién es Cristo, que vivas para Cristo, ¿no? Para que expandas el reino de Dios junto con todos nosotros, atendiendo a tu llamado particular, pero reconociendo que todos somos misioneros y que la iglesia en sí misma es la misión. Todo esto a través del poder del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos por favor que nos llenes de tu Espíritu Santo y podamos cumplir con tu deseo de expandir el reino de los cielos, Señor. En donde quiera que estemos, podemos hacerlo, Señor. Es el fin último de nuestra vida, Señor. Y te pido, Señor, que hagas tu obra en nosotros. Queremos vivir tu vida, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo fluya en nosotros, Dios. Experimentar ese amor que tú tuviste por nosotros para con otras personas, también nosotros tenerlo, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo y ayúdanos a expander tu reino, atendiendo al llamado que particularmente nos has hecho a cada uno de nosotros, Dios, siendo iglesia, Señor, viviendo para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.